En este mensaje quiero compartir algo que tal vez no sea agradable para muchos que comienzan en este camino, en el camino del Señor, que han creído, y para algunos que ya hace años que transitan y han tenido una idea, un concepto tal vez velado, no sé cómo decir la palabra, confundido, mezclado. Recuerdo cuando Jesús decía, cuidado con la levadura de los fariseos, de las sectas que había en la época de los judíos, que eran sectas judías, fariseos, saduceos, cómo ellos mezclaban cosas que eran humanas, y por eso se refería a Jesús, leyes y mandamientos y cosas que agregaban a la ley, que ya estaba dicho, al Pentateuco, a la Torá, a la palabra ya establecida por Dios. Ellos le agregaban cosas y mezclaban y hacían que la gente llevara cargas pesadas, o que se confunda, se contamine el Evangelio, se adulterara el mensaje de la palabra de Dios en ese momento, que era la ley, ¿no? Luego vino el Evangelio con la gracia, y que se nos anticipó que iban a venir falsos profetas y maestros, así como hubo en los tiempos antiguos, en el antiguo pacto, también en el nuevo pacto, en la gracia de Jesucristo, iban a venir falsos maestros, profetas y falsos espíritus, que iban a hablar mentira, engaño, como si fuera palabra de Dios. Algunos tal vez ya se dan cuenta de lo que voy a hablar, pero no es que yo me creo el dueño de la verdad, sino que quiero que muchos escuchen y se le abran los ojos y podamos entender y estar de acuerdo con el Evangelio de Jesucristo, y no vivir una mentira, un engaño, algo que no dé fruto, o que dé fruto para la carne o para esta tierra, pero no para el cielo. Yo no entiendo muchas veces que nosotros conocemos bien claras las palabras de Jesucristo y cómo fue determinante Jesús con respecto a los bienes de esta tierra, a las ganancias, a los negocios. Ya cuando Jesús dijo hagan tesoros en el cielo y no en la tierra, está muy claro. Venían a mi mente los versículos cuando Jesús dice esto, por ejemplo, lo que le acabo de decir, de que hagan tesoros en el cielo, porque en la tierra corrompe el orín y roban los ladrones. Yo veo que muchas veces la gente procura acumular, y es creyente y dice, pero no, voy a orar para que Dios cuide mis bienes. Jesús dijo, los ladrones andan, roban, no habló de que oremos para que cuiden nuestra... sabemos que Dios nos protege, nos cuida, perfecto, pero Dios no habla de aferrarse a las riquezas. No le interesan las riquezas a Jesús. A veces creo que hasta nos equivocamos orando, pidiendo que Dios guarde nuestras riquezas, que no las toquen los ladrones, porque Jesús dijo, andan los ladrones y se corrompe el dinero y no tiene fruto, no tiene provecho, pero lo que se atesora en el cielo, eso sí, porque es para vida eterna. Y cuando habla del tesoro en el cielo, es de vivir de acuerdo a su voluntad y hacer las obras de Dios y hacer justicia y amor y misericordia al que necesita. Con pocos pasajes y textos te puedo mostrar que lo que te estoy hablando no es mi palabra, sino que es la palabra de Dios. Jesús, cuando aparece el mercader, el hombre rico, que tenía tal vez una empresario podríamos decir, el joven rico famoso que viene y le habla a Jesús. Trasladémoslo a la época nuestra. Yo no digo que todos los predicadores o pastores reaccionen de la misma forma, ¿no? Pero ¿qué hubiera hecho un pastor, un predicador de esta época, aquellos que tienen esa doctrina del dar y dar a la obra, a la iglesia o a ellos, ya hablando más duro, y aquellos que pretenden el dinero para ellos? Cuando Jesús se le aparece el joven rico y le dice, yo he cumplido, yo he hecho todo, he guardado los mandamientos, he hecho todo bien, tal vez un pastor, un predicador de esta época, de aquellos, aclaro, que tienen esa idea sobre la prosperidad, le hubieran dicho, Dios te bendiga, hermano, has hecho todo el bien, vas a estar bien. Y en vez de decir como Jesús dijo, bueno, solo te falta algo, dale a los pobres y sígueme, da todo lo que tienes a los... Mira, un predicador, un pastor de ahora, trasládelo ahora, diría, no, Dios bendiga tu riqueza, Dios bendiga tu empresa, da para la obra de Dios, da para la iglesia, para este ministerio o para el pastor, da, y Dios te va a seguir multiplicando y bendiciendo. Fíjese qué palabras diferentes. Con este pasaje yo del joven rico te puedo dejar claro que no tiene nada que ver la riqueza, los negocios,
con la bendición de Dios y con la aprobación de Dios. No pidamos este tipo de cosas. No pidamos ni creamos que esto es de Dios. A lo sumo Jesús te va a decir al que tiene riqueza, dásela a los pobres. No te aferres a tu riqueza. Te va a decir, hacé tesoros en los cielos. Nunca te va a bendecir. Te va a decir, te bendigo para que tengas más. Da a la obra, da a los siervos tu dinero y vas a ser prosperado. No, Jesús le dijo que se despojara de todo. Y eso está clarísimo. Y lo dice un montón de veces la Biblia. Y lo dice el apóstol Pablo cuando dice, teniendo para comer y para vestir, estemos contentos, demos gracias a Dios, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. No habla de aferrarse jamás a la riqueza. No habla jamás de decir, oremos para que seamos prosperados. Oremos para que Dios guarde nuestras riquezas. No habla nunca. Cuando Jesús se le pone también a estas personas, estos dos hermanos, y dice, dile a mi hermano que reparta su dinero conmigo. Jesús le dijo, yo no tengo nada que ver con esto. ¿Cómo hubiera dicho tal vez un predicador o pastor de esta época? Hubiera dicho, no, vamos a orar para que Dios haga justicia y para que tengas el dinero que corresponde. No, Jesús dijo, no tengo nada que ver con esto. Esto no es del cielo, esto es de la tierra. Hermano querido, si Dios te hizo nueva criatura para que cambies todos tus valores. Tus valores son los valores del reino, son los valores del cielo. No tiene nada que ver con lo terrenal, con lo material. No puedes mezclar el evangelio, usar la palabra de Dios, la gracia de Dios, el evangelio de la gracia de Jesucristo, que es en la cruz, que todo apunta a la cruz, a morir con Cristo en la cruz. No lo puedes mezclar con cosas de esta tierra. Utilizar la palabra de Dios, el evangelio, para hablar de Dios que te favorezca en el dinero, en la prosperidad. No estoy en contra de que se trabaje, por supuesto, y de que uno con el sudor de su frente, como dice la palabra de Dios, gane uno el pan y tenga sus ahorros cuando son necesarios para cuidar de la familia, para cuidar de tu bienestar. No es que estoy en contra, no digo tenés que vivir como un miserable y en la calle como un vagabundo. Dios por eso estableció que cada uno trabaje y se gane con el sudor de su frente, y que cuide a su familia cuando hay responsabilidades, pero acumular riqueza y hacer negocio y pedir que Dios los bendiga para ser, no sé, millonarios y para que Dios te dé el mejor auto, carro de último modelo, pedir por eso es tan vano y es tan terrenal, no tiene nada que ver con el reino de Dios. Vuelvo a repetir, en una carta Pablo dice, teniendo para comer y vestir, demos gracias a Dios. Él te ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. O sea, no habla. Tal vez a muchos les sonará conformismo, no sé. Entonces el evangelio es conformismo, porque miles de veces la Biblia dice esto y Jesús dice esto y habla de estar contento con lo que tenemos. Y que ahora cuando muchos hablan sobre un pasaje que dice la puerta que yo te abro hoy, que habla en Apocalipsis, nadie la va a cerrar. Muchos piensan que habla de negocios, de empresa, de todo lo que tiene que ver con lo terrenal. Y ahí está hablando de las puertas de servicio a Dios, puertas que habla de que Dios te abre puertas para servir, para administrar. Si eres un hijo de Dios, Dios te abre puertas, te lo diga alguna vez, para servir, un lugar donde vas a ser de bendición y vas a llevar el evangelio. No habla ni de negocio ni de dinero. Muchos trasladan la palabra de Dios para utilizarla humanamente para sus conveniencias, pero no te equivoques. Dios te va a bendecir, te va a cuidar, no te va a faltar nada, pero no pidas a Dios enriquecimiento. No enfoques tu mirada ni pongas la palabra de Dios al servicio de tu avaricia o de tu necesidad terrenal, de lo que quieres hacer terrenalmente, porque Dios no está en eso. Dios está en el reino de los cielos. Tu mirada Él quiere que la pongas en el reino de los cielos. Tú estás juntamente crucificado con Cristo, dice la Biblia. Estamos juntamente crucificados con Cristo para empezar una vida nueva. Somos nueva criatura en ese sentido. Somos nueva criatura para vivir de otra forma, con otros valores, con otros principios. No tiene nada que ver con los principios terrenales. En la tierra, los paganos, como Jesús ha dicho muchas veces, se fijan solamente en qué van a comer, qué van a vestir, qué manjares van a comer, qué vestidos nuevos van a poner, qué carros nuevos van a usar. Lo dijo Jesús cuando habla del afán y la ansiedad.
aquellos que buscan que Dios los bendiga, van a un santo, van a esto, van al otro para que los bendiga, o a un pastor o a un sacerdote para los bendiga en cosas terrenales. Dios no está, no podemos hacer lo mismo que hacen gente que no es creyente. En la antigüedad pedían a los dioses que los bendigan, que los ayuden en sus cosas. Dios no puede estar de acuerdo. Dios te va a ayudar, sí, vas a estar bien, Dios te va a bendecir. Está bien que ores cuando vas a emprender algo nuevo o un negocio, pero no pidas para que Dios te llene de riqueza y para aferrarte en las riquezas, porque es un error, es un evangelio equivocado, es usar la palabra a conveniencia de lo terrenal, de lo humano. Pon tu mirada en Jesús, pon tu mirada en la patria celestial, la Biblia habla de eso, no en las cosas de este mundo, porque son vanas y nos terminan haciendo errar el blanco, equivocarnos y apartarnos de Dios, enfocarnos donde no nos tenemos que enfocar y a veces sentirnos contentos y felices con cosas que no deberíamos sentirnos contentos y felices, porque no estamos de acuerdo, alineados al Evangelio de Jesucristo, no estamos haciendo lo que Jesucristo quiere, no estamos llevando el Evangelio, no estamos llevando la palabra de Dios, no estamos ayudando a los necesitados, solo estamos pensando en nosotros mismos y que Dios nos bendiga a nosotros, entre comillas, nos bendiga con prosperidad y no estamos ayudando al prójimo. Y vuelvo a repetir, Jesús le dijo al joven rico, da todo lo que tiene a los pobres, no dijo dámelo a mí, dáselo a los apóstoles, dijo dáselo a los pobres y sígueme. No le dijo te bendigo en tus negocios, que te vaya re bien, has hecho todo bien, Dios te va a bendecir, no. Le dijo, solo te falta algo, dale todo a los pobres y sígueme, porque sabía que estaba aferrado a las riquezas. Y si seguía aferrado a las riquezas no lo iba a poder seguir a Jesús. Hoy Dios le dice a muchos que están escuchando esto, no te equivoques, Dios te va a decir dale a los pobres y sígueme. No esperes la bendición de Dios, la aprobación de Dios, para que seas multiplicada tu riqueza, para que solamente pienses en eso y que Dios depende de eso, tu vida depende, o sea, de que Dios te dé a vos satisfacción en las cosas terrenales, en la prosperidad, en los lujos, en las cosas nuevas, carro nuevo, auto nuevo, casa nueva, todo está bueno, sí, si Dios nos permite tenerlo, pero no ir en pos de eso, porque caemos en el error del joven rico. Después el joven rico, cuando se le dijo la verdad, se fue y no lo siguió a Jesús. Muchos de los que escuchen este mensaje tal vez digan, no quiero escuchar esto, es demasiado pesado, como le dijeron a Jesús en un momento. Son palabras muy fuertes, le dijeron sus discípulos a Jesús en un momento en una prédica, y muchos de los dejaron de seguir a Jesús. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Bueno, Dios te dice lo mismo, esta es la verdad. Seguirme a mí significa tomar la cruz y seguirme, enfocarse en el reino de Dios. La riqueza, la prosperidad no tiene nada que ver con el reino de Dios. Tener para comer y vestir es lo que Dios promete. Lo demás es, si Dios nos quiere dar, nos dé. Pero no ir en pos de eso, ni pedir bendición, ni pedir que Dios apruebe cada cosa que queremos hacer para que se multiplique nuestra riqueza o poner el enfoque en eso. No, nuestro enfoque, la puerta abierta que Dios nos va a abrir, todo lo que tenga que ver, tiene que ver con el reino de Dios, tiene que ver con el servicio a Dios, con llevar el evangelio a los que no conocen, con ayudar también a los que están necesitados y ser ejemplo y testimonio si tenemos para dar en lo material a aquellos que necesitan dar como testimonio. Y así hacemos tesoros en el cielo. ¿Sí? Bueno, ojalá esta palabra llegue a muchos y sea de bendición. Que Dios los bendiga.